RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, hoy sin Pedro Uruchurtu, pero con quien les habla Santiago Romero. Hay que recordar que en la dirección de la estación está Jaime Nestares, en la producción general está Willy Zarcaya, en la producción general de este espacio, en la producción de este espacio, está Catherine Manzano y Justo Navarro, en los controles el gran José, el que habla con las manos, el que me hace señales, José Gregorio González, gracias, aquí me falló la chuleta, pero sobre todo hoy vamos a anunciar que tenemos un programa bastante bueno. Vamos a hablar sobre temas polémicos, como lo son los Pandora Papers. Vamos a aprender un poco sobre qué tenemos que saber acerca de este tema. Y vamos a hablar sobre una cosa importante, relevante o irrelevante para algunos, como lo es el proceso de noviembre. Tenemos invitados de lujo, pero antes de eso, una pequeña reflexión sobre la actualidad, sobre el país y sobre lo que sucede hoy en Venezuela. Hay que entender que el país necesita un cambio político. Que los cambios políticos no ocurren de la nada ni de la noche a la mañana, sino que se deben trabajar. Es necesario tener la firmeza para entender cuando una estrategia política falla y cuando una estrategia política es correcta. Venezuela ha tenido 22 años de estrategias políticas erradas. Y eso es una realidad. En 22 años han existido oportunidades de cambio que nos van a llevar a la libertad y que hayan podido desplazar al chavismo del poder, sí las han existido y han sido desaprovechadas. Y eso no nos hace criticar por criticar, no nos hace decir que queremos destruir a la oposición o que tú qué propones. No. Hoy hemos aprendido que después de 22 años haciendo las mismas prácticas, tenemos que buscar soluciones. Y hoy vemos un poco en las redes sociales con algo de estupor algunas personas que se quejan de las campañas electorales de ciertos candidatos. Y yo lo que tengo que decir es que si usted se sorprende por el nivel de campaña que están haciendo ciertos aspirantes a gobernadores y alcaldes, bueno, ese es el mismo nivel de credibilidad que gozan estas supuestas y falsas elecciones. El nivel de campaña no puede ser de manera alta y no puede ser óptima, no puede tener mensajes si el país se está muriendo de hambre. Además, las ofertas electorales que ofrecen en campaña van desde cuestiones tan irreales como tratar de arreglar el tema eléctrico o el tema de agua, que un alcalde ni siquiera tiene competencias de eso, hasta ofrecer limpiar las calles con el servicio de aseo urbano, o también mejorar la iluminación, o ofrecer un poco más de patrullaje, que son competencias mínimas de las gobernaciones y de las alcaldías. Es decir, 22 años de desastre nos han llevado a un proceso donde la oferta electoral es lo que debería ser una alcaldía. Te estamos ofreciendo el 1% o el 5% de lo que deberíamos hacer. Y eso es una cachetada para los venezolanos. La dirección política en Venezuela ha fracasado. Y si no me creen, o si tienen sus dudas, vean el caso de Monómeros. Un caso que fue denunciado por el ex embajador del gobierno interino, Humberto Calderón Berti, en Colombia, donde, según sus palabras, él entró a una reunión y se encontró al dirigente político Manuel Rosales encabezando una junta de accionistas y directores de Monómeros. Mi pregunta es, y la pregunta que se hacen varios venezolanos es, ¿qué competencia política tiene Manuel Rosales para dirigir una empresa filial petrolera? Y así han pasado con muchos otros cargos y con muchas otras empresas donde se han puesto gente inútil por decisión política a tomar decisiones empresariales o decisiones que afectan a los activos de la nación. Venezuela necesita transparencia y el comunicado de Transparencia Venezuela acerca del manejo irregular de estos fondos y de estos activos de la República es terrible. No es el primer comunicado que hace Transparencia Venezuela y no será el último, tanto para el chavismo como con la oposición.
Y esto hay que entenderlo. No podemos combatir algo siendo iguales a ellos, porque no voy a decir que somos peores, o que esa oposición, ese G4, esa plataforma unitaria, esa mesa de la unidad, coordinadora democrática, como lo quieran llamar, es peor que el chavismo, porque no lo son. Ahora, si las formas son las mismas, al llegar al poder, pues bueno, los resultados serán parecidos. Y eso es la reflexión del día de hoy. Que si queremos cambios, tenemos que hacer las cosas diferentes. Que si queremos enfrentar un mundo donde tenemos un caso como los Pandora Papers, tenemos que enfrentarlo con transparencia. Y ya hablaremos del tema, y hablaremos sobre todo qué tiene que ver un tema económico con un tema político. Bueno, yo creo que la transparencia es fundamental y saber diferenciar una cosa de la otra. Porque al final del día, y es algo que siempre repito, y parecerá a veces engorroso cada vez que modero este programa, que es que Venezuela necesita, una dirección política diferente y una estrategia política diferente. Parecerá cliché, parecerá retórico, parecerá no tienes nada más que ofrecer. Bueno, yo creo que para poder ofrecer más tenemos que cambiar las cosas. Y tiene que haber voluntad de cambio por parte de los dirigentes políticos. Hace una semana discutía con un amigo, un buen amigo, que es de una organización política afín al interinato, precisamente de voluntad popular. Pasó 4 meses, los últimos 4 meses, atacando el proceso de noviembre, hasta que sus amigos son candidatos a concejales aquí en Caracas y en otras partes del país. Eso es hipocresía. Una hipocresía enorme. Y se lo dije. Y la respuesta de él fue, bueno, porque la gente que se fue de la organización de entonces a ser candidatos, bueno, por lo menos tuvieron la decencia de irse. Y asumir que su ruta y su estrategia no compagina con la ruta y la estrategia de la organización a la cual yo pertenezco. Ahora, a ellos se les critica y se les ataca igual por igual, porque se les dice, están cometiendo un error y están legitimando al chavismo. Yo no voy a felicitarlos porque sean amigos míos o porque hayan sido compañeros míos, porque su éxito representa el fracaso de la ruta por la libertad y de la democracia que todos los venezolanos queremos. Basta de hipocresía a la gente de estas organizaciones y de partidos del G4. Sean serios y denle la cara al país. Asuman su fracaso. Porque esto no es un tema de candidatos solamente. Es un tema de una elección que es fraudulenta. Aparte, una elección sin condiciones y unos candidatos que son mediocres. Díganme cuál va a ser el éxito para el país. Creo que las probabilidades, si no se acercan al 0, pues están rozando el 0. Porque no es un tema de o votas o te abstienes. No. No se puede votar donde no se puede elegir y no te puedes abstener donde no puedes elegir y donde no hay democracia. Ese es mi análisis por el día de hoy. Vamos a pasar a nuestro primer invitado y vamos a hablar con Rafael Álvarez Locher. Es abogado, tiene maestría en Derecho, es doctor en Derecho y vamos a hablar con él sobre los Pandora Papers y aclarar algunas terminologías que tienen que quedar en claro a la hora de tener y hacerse un juicio al respecto de este tema. ¿Tenemos a Rafael? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Rafael. Un placer tenerte aquí. Aquí se habla libertad. Y lo primero que tenemos que dejar en cuenta, Rafa, es explícanos qué es una estructura offshore. Bueno, estructuras offshore son, digamos, unos vehículos legales que pueden incluir compañías, fundaciones, trusts, diferentes personas jurídicas o entelequias a los fines de distintos mecanismos que no solamente son económicos desde la perspectiva fiscal, me refiero. Es decir, los mecanismos offshore o las estructuras offshore se crean por diferentes razones. La principal por la cual se crean
es por temas de minimizar el impacto fiscal de una posible renta o una posible inversión que se tenga, ¿ok? Pero también hay otras razones por las que se crean las estructuras internacionales. Y te voy a hablar de estructuras más internacionales que utilizar el término offshore, porque también hay las estructuras inshore, es decir, hay estructuras continentales o dentro de determinados países que te pueden permitir tener estos mismos beneficios jurídico-económicos que estructuras en alguna isla paradisíaca del Caribe, ¿no? Rafael, te pongo un ejemplo. En el caso de esas estructuras inshore, podríamos hablar del caso de Delaware, de Wyoming, Nevada y Florida. Exactamente. Delaware es una jurisdicción, Costa Rica es una jurisdicción, en algunos casos hay países de la Unión Europea también que tienen baja o nula tributación. Pero también, ¿qué pasa? Tienen un sistema de derecho muy beneficioso, la cual es parte de la realidad de por qué se buscan estas estructuras. Es decir, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El primer país que sale en los Pandora Papers, de cuyos ciudadanos tienen estructuras foráneas, son los rusos, ¿no? ¿Y por qué? Tú dirías, bueno, pero ¿por qué los rusos son los primeros? Bueno, es un tema de confianza, ¿no? Estados Unidos, Occidente, si se quiere, ha alquilado su sistema jurídico, su sistema beneficioso jurídico, la confianza en el sistema jurídico, para poder tener estructuras legales que te permitan estar protegido a la hora de una eventual demanda, conflicto, confiscación, etc. Muchas de esas estructuras incluso también se crean con temas de protección de inversión en casos de países, por ejemplo, que tienden a confiscar, nacionalizar, intervenir en la economía, expropiar, por ejemplo, y no pagan, ¿no? Como fue el caso pues, de muchos países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, en años pasados. Entonces, ¿no? Entonces, Rafael, existen estos paraísos fiscales porque existen infiernos tributarios, porque no existen un Estado de Derecho que proteja las inversiones y a los activos de estos ciudadanos, porque no solo son corporaciones y empresarios, sino también ciudadanos que generan estructuras de planificación familiar, etc. Pero tú escribías esta mañana un tuit bastante interesante y un poco breve. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre elusión fiscal y evasión fiscal y cuál es un delito y cuál no? Evasión fiscal es un delito. La evasión fiscal es un delito y la evasión fiscal es precisamente quebrantar la ley. Es decir, usted tiene que pagar un X impuesto y no lo paga. ¿Ok? Eso es una evasión fiscal. ¿Ok? O declararlo y pagarlo y decides no pagarlo, ¿no? O te declaras, por ejemplo, una rebeldía tributaria o algo por el estilo. O sea, la evasión fiscal es un delito. O tú buscas mecanismos fraudulentos para no pagar ese impuesto, ¿ok? Mientras que la elusión es un mecanismo, o es una terminología que se usa para, digamos, apalancarte de ciertas lagunas jurídicas o de ciertos espacios que las mismas leyes domésticas de cada país te permiten para tú minimizar tu impacto tributario, ¿ok? Esa es la diferencia fundamental entre una y otra, ¿ok? Ahora, ya teniendo estos conceptos en claro y hablando, bueno, que si bien estas estructuras son bastante criticadas por los cazadores de renta, es decir, el Estado que necesita dinero para mantener esta enorme burocracia en algunos casos, esto no quiere decir que estas estructuras no se puedan utilizar de forma ilícita. Ahora,
Eso siempre dependerá del origen de los fondos y no solamente las estructuras offshore son mecanismos que se usan para lavar dinero, existen diferentes otras rutas. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Por ejemplo, el tema de las criptomonedas es un tema que, por ejemplo, a los estados, a los policy makers de distintos países, los tiene muy preocupados porque esa garantía de anonimato que tienen las criptomonedas permite precisamente lavado de dinero y operaciones de financiamiento del terrorismo y una cantidad de delitos que tú no te puedas imaginar. ¿Ok? Ahora bien, también el tema de las estructuras pueden utilizarse, o sea, se puede abusar de ellas, como también lo pueden ser en temas domésticos también, ¿no? O sea, pero la realidad es que sí, ciertamente, pues hay abusos por parte de ciertas personas en el tema para delinquir en esos sentidos. Pero hay otras estructuras que son perfectamente legales, perfectamente transparentes, perfectamente protegidas y cumplen con todos los protocolos pues, de la legalidad, ¿no? Te pongo un ejemplo, muchas de las empresas que cotizan en Wall Street o en algunas bolsas internacionales, en el IBEX 35 de Madrid, son empresas que casa matriz, por ejemplo, puede estar en Delaware, ¿ok? Y cuyos de repente accionistas al mismo tiempo no son precisamente personas físicas, salvo aquellas que de repente invierten a título personal digamos, en la bolsa, ¿no? Pero algunos grandes inversionistas, incluso los gestores de fondos o los fondos de inversión, pues tienen estructuras que precisamente le permiten minimizar este impuesto, ¿no? O estos impuestos, o estas ganancias, o estas inversiones, ¿no? Tú tienes un escritorio que asesora de manera jurídica a diferentes empresas. ¿Cuál es el reto desde del derecho, desde la misma economía, de asesorar a diferentes clientes en un ambiente tan hostil como Venezuela? Pasando ya un poco más del tema de Pandora Papers al tema local. O sea, sabemos que nuestra economía es una economía paupérrima, está reducida, que tiene ciertas complicaciones. ¿Cómo es ese trabajo, que es el verdadero trabajo de asesoría legal, en un contexto tan complejo como este, ya que no tienen algunos de esos empresarios la oportunidad de sacar ese dinero a una estructura fuera del país? Bueno, primero, las estructuras afuera de Venezuela no son para todo el mundo, ¿no? Es decir, el diseño de una inversión es un tema que digamos es costoso normalmente, ¿no? Y tiene que pensarse porque hay gente que digamos, hace este tipo de inversiones, ¿ok? Porque precisamente quiere realizar un negocio fuera de Venezuela. Te lo pongo por ejemplo, ¿no? Un cliente que quiera comprar una propiedad en Estados Unidos, que es algo muy normal que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años, en los últimos 50 años, me atrevo a decir, que Venezuela siempre ha visto las crisis económicas de sus vecinos y siempre pues ha buscado refugiarse en otras jurisdicciones. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que tiene décadas ocurriendo en Venezuela y en el mundo, ¿ok? Ahora, aquí en Venezuela, en cuanto al ejercicio profesional, la pregunta que tú me haces ya puntualmente, siempre he sentido que muchos clientes tienen como cierta aversión al abogado, ¿no? Lo ven así como al fijo también, ¿no? Como alguien inalcanzable, alguien costoso, ¿no? Y yo lo que les digo es, mira, es preferible estar asesorado de las verdaderas cosas que tú tienes que hacer para cumplir con la regulación. Muchísima gente, hoy en día vemos estos emprendimientos nuevos que no tienen, no gozan algunos de ningún tipo de asesoría, simplemente han encontrado una oportunidad, una válvula de escape, una oportunidad de negocio, y está la oportunidad de negocio. Es cierto que de repente la puedes tener, pero necesitas
organizarte, conocer tus impuestos, conocer los permisos que necesitas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy básico y que está muy de moda, las startups de alimentos, ¿no? Muchas veces el patrimonio de el fundador o del emprendedor se confunde con el patrimonio de la empresa. A veces no tienen una empresa constituida, a veces no tienen un permiso sanitario, a veces los empleados no tienen un permiso sanitario, tardan mucho tiempo, por ejemplo, en registrar, en proteger sus activos inmateriales como su marca, este, y pierden un poco esa perspectiva legal, porque simplemente están enfocados, bueno, voy a desarrollar un producto, voy a desarrollar mi marca, voy a vender y me voy a ganar un dinero. Y eso está muy bien, pero tienes que contemplar que hay un contexto regulatorio en Venezuela y en cualquier parte. Tarde o temprano tienes que formalizarte, tarde o temprano tienes que organizarte en una compañía que te permita además crecer, porque puedes involucrar algunos otros socios, tener un tema de gobierno corporativo, contratar un asesor fiscal, un contador, etcétera, para poder pagar, facturar, etcétera, que son obligaciones que tienes. Entonces, muchas veces el emprendedor, el empresario, digamos, va por instinto, va por olfato, va simplemente a los números, a la producción, etcétera, y pierde esa perspectiva, ¿no? Y eso es algo que ocurre mucho en Latinoamérica, que he visto mucho que es muy común. Tenemos ese rechazo a la legalidad, ¿no? Bueno, Y yo creo que ese es el reto que tenemos, por ejemplo, los abogados que somos más asesores, consultores, como es mi caso, en decirle a los clientes, mira, esto es lo que tienes que hacer para estar a tono con el derecho local o el derecho extranjero, sea cual sea tu caso, ¿no? es bastante Por ahí va la extraño cosa. es bastante extraño, Rafael, porque al final coincido contigo porque la percepción latinoamericana es no solo de rechazo al abogado, sino que de rechazo al marco regulatorio. El caso de Colombia, que tiene grandes tasas de impuestos, prohibiciones en ciertos sectores económicos. El caso de Argentina, que comprar un bien en el extranjero, se llámese desde por Amazon una cámara, y traerla a Argentina, los impuestos de nacionalización te sale como si hubieses comprado 2 veces la cámara en Amazon o hasta 3. Y ¿tú crees que desde el derecho, desde la política, desde la educación, o sea, desde las áreas de consultoría, lo que se debería también es asesorar no solo a los clientes y a las empresas, también que pidan cambios y reformas que los ayuden a ellos a ser, uno, más competitivos, dos, a tener más seguridad jurídica sobre sus propiedades, y tres, que eso va a generar al final del día un desarrollo económico porque les va a permitir ganar más y pagar más en impuestos? Sí, efectivamente, ¿no? Los- lo, lo que tú dices, y yo lo comparto completamente, en Iberoamérica hay un, un apetito de restringir mucho la libertad económica, ¿no? Y tenemos unos marcos regulatorios muy contundentes, ¿no? Que esa es la diferencia, por ejemplo, con países como Estados Unidos, que efectivamente hay una regulación, pero hay una regulación que permite al empresario desarrollar sus negocios, tener sus instituciones claras, pagar impuestos, por supuesto, porque de eso no te vas a librar, pero definitivamente puedes hacer presión, por ejemplo, a tu representante en el caso de los Estados Unidos y decirle, mira, estamos o el mercado va hacia esto, necesitamos apoyo de nuestros congresistas, etcétera, ¿no? En cambio, el político iberoamericano se enfoca en concentrar poder, se enfoca en ver cómo, cómo controlar más que permitir, ¿no? Y es parte del por qué nuestras economías iberoamericanas este, no terminan de a veces dar determinados saltos a las mejoras económicas, ¿no? Al parecer que estuviéramos en un eterno loop de, de, de,
de pobreza, la verdad, de pobreza. Y Esa es la crítica. Y al final nuestras economías no pasan de ser como aquella discusión que tuvimos hace un tiempo de unas economías de commodities, que al final lo que hacemos es exportar materia prima para luego comprar y adquirir ese bien procesado de la materia prima que nosotros hemos suministrado a esos países un poco más bastante industrializados, y eso le falta a las economías latinoamericanas, que al final, como la jurisdicción, o sea, el tema del marco legal es tan rígido y tan extractivo hacia el empresario, que al final le sale más barato llevar la materia prima que montar una empresa, que la fabrique, que la procese y tener el bien terminado aquí. Sí, sí, exactamente. Hay muchísimos elementos a tomar en cuenta, no solamente nuestro modelo de exportación latinoamericano hoy día es sumamente pobre. La reinversión es completamente nefasta en instituciones y en progreso, ¿ok? No solamente pues, a nivel educativo, sobre todo a nivel de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, Colombia es un país que ha repuntado en los últimos años, pero tiene una carencia de infraestructura importante a nivel de vías de comunicación, sobre todo porque tiene una topografía y una geografía muy, muy complicada, ¿no? Y lo mismo ocurre pues, con los países de la región andina, ¿no? Entonces, claro, se hace, cada vez ves estos cambios políticos que ocurren en Latinoamérica. De repente tienes momentos en donde se abre un poquito la oportunidad de la inversión. Lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina, cuando ganó Macri, después de que salieron los Kirchner, perdió Macri, volvieron estas personas, y entonces empiezan esas restricciones, empiezan esas crisis, empieza la inflación, empieza todos esos problemas. Lo estamos viendo ahora en Perú. Es difícil ver qué puede ocurrir, o lo estamos viendo también en México, como hablo, desde hace unos años. Hay inestabilidad en el tema de Pemex, de las telecomunicaciones, en México, precisamente por esa ideología, ¿no? De restricción, de control, de que el Estado tenga el control de las instituciones y el control jurídico, político, social, etcétera, ¿no? Hay ese deseo de muchos políticos latinoamericanos. Y me permite tomarte un poco esa reflexión inicial con la que iniciaste el programa. El venezolano no escapa de ello en cualquiera de sus vertientes políticas, porque el actual gobierno de Nicolás Maduro, bueno, es un gobierno que, aunque hoy en día pareciera que está en búsqueda de la confianza de los inversionistas extranjeros, está en la búsqueda de un proceso de apertura económica sin que hayan existido pues, cambios estructurales a fondo, porque, por ejemplo, esto de la reconversión no es más allá que un cambio netamente estético que no tiene mayor impacto, ¿no? Pero la realidad del caso es que en la oposición también se ve ese deseo de controlar la economía, de controlar todos los elementos políticos, los tribunales, todos los espacios de poder, o sea, y de aferrarse a las instituciones, ¿no? De figurar, de ejercer el poder de esa manera, ¿no? Y yo creo que lo que nosotros los venezolanos y los latinoamericanos en línea general es lo que debemos buscar es estados más gobiernos más reducidos, más eficaces, más libres, buscar la defensa de la libertad económica de las instituciones, con miras a que precisamente los mercados prosperen y en última, pues todos los ciudadanos
de a pie, empresas, inversores, etcétera, prosperen, pues, y creemos una región pues, que sea un modelo importante pues, y de desarrollo sostenible para las futuras generaciones, que es lo que no tenemos hoy día. Muchísimas gracias, de verdad, Rafael. Pudiésemos hablar mucho más tiempo de este tema, hablar sobre también el tema de impuestos corporativos bajos versus impuestos personales muy altos, como pasa en la Unión Europea. También pudiese hablar también del tema más extendidamente sobre cuántas veces tú puedes ponerle un impuesto a una empresa y a ese dólar o a ese bolívar o a esa moneda antes de que al final llegue el fisco. Es decir, taxas la moneda en el sueldo, luego el impuesto sobre la renta, el impuesto a la transacción del empleado. O sea, esto es un tema bastante complejo que sin duda alguna podríamos estar 2 horas hablando y no sería suficiente porque son temas complejos, y hasta más porque es un tema bastante complejo. Inclusive hablar de cómo estas políticas de los PPP en los Estados Unidos, el programa de pagos directos que han generado inflación, el tema del default, en fin, la economía hoy se está moviendo mucho y es bueno primero tener en cuenta estos conceptos que acabas de dejar bastante claros, porque ese es el inicio para dar un debate de altura y un debate que, bueno, puede llevar a cambios. Y de verdad te agradezco mucho por tu tiempo. No, gracias a ti por la oportunidad de esta conversación y de estar en este programa. Y nada, siempre a la orden, pues, contigo, en el medio y siempre, pues, disponible por redes sociales. Me pueden contactar por @AlvarezLosher. Siempre mis vías están abiertas para hablar de estos temas y siempre pues con un espíritu de críticas constructivas y positivas para mejorar en lo que se pueda. Este fue Rafael Álvarez Losher, socio fundador de Juriscorp, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho, y vamos ahora a la primera pausa de este programa y ya regresamos con Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.